Bueno, buenos días o buenas tardes. Mi nombre es Emilio Rosati, soy profesor de Derecho Constitucional 1 y Derecho Constitucional 2 en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral y profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Santa Fe. Agradezco la invitación que me cruzara la doctora María José Rodríguez a los fines de brindar esta pequeña reseña, este pequeño video en el marco de la especialización en Derecho Administrativo de la Universidad Nacional de La Matanza. El tema que nos convoca es la emergencia y las normas internacionales que en consecuencia se dictan o que fueron dictadas y el margen de apreciación nacional. En primer lugar vamos a intentar encasillar un poco el término emergencia, que es demasiado vago o puede ser demasiado vago o interpretado o definido de distintas maneras. Estamos viviendo, en razón del coronavirus COVID-19, una emergencia global, es decir, no solo un sector del mundo, no solo un país, no solo un sector, una región de un país, sino el mundo entero. En segundo lugar, diremos que ninguna emergencia es indefinida, es eterna, Toda emergencia es transitoria. Ya lo decía el doctor Vidal Campos, que el constitucionalismo democrático no tolera de ninguna manera emergencias permanentes. En este sentido, dijimos entonces que la emergencia es global, que es transitoria, y toda emergencia trae aparejada consigo la ampliación del poder de policía del Estado y el consecuente recorte de nuestros derechos individuales y sociales. Es decir que esta pandemia que trajo aparejada la emergencia global ha facultado a los distintos estados a ampliar su poder de policía y consecuentemente el recorte de nuestros derechos individuales y sociales. Bien, dicho esto, vamos a decir que no existe, en razón de esta emergencia, normas internacionales. Esto es lógico, no se encuentra de improviso esta emergencia, esta pandemia, y en el marco de nuestra región mundial podemos encontrar solo una pequeña norma en el Pacto San José de Costa Rica que habla de la emergencia, por supuesto no de la pandemia. Entonces cobra vital importancia en el marco mundial internacional las recomendaciones hechas por la Organización Mundial de la Salud. En este sentido, diversas han sido estas recomendaciones respecto del cuidado de nuestra salud, respecto de los recaudos que hay que tomar como sociedad, no solo de los individuos insertos en la sociedad, sino de los distintos estados para resguardar la salud de sus habitantes. En este sentido, cada estado puede, en el marco de este margen de apreciación nacional, tomar o adoptar distintas medidas haciendo más o menos caso a estas recomendaciones efectuadas por la Organización Mundial de la Salud. Hemos visto, y es de público conocimiento, los distintos estados que han tomado una u otra posición. Se ha creado una especie de dicotomía, una dualidad, en donde tenemos por un lado la salud y por otro lado la economía de cada país. Esta dualidad ha sido planteada en términos de estado interventor, un estado social interventor, versus un estado más liberal, gendarme. El Estado interventor en este sentido ha adoptado diversas medidas para conservar la salud de sus habitantes, ha visto ampliado su poder de policía y ha recortado los derechos, por ejemplo, ambulatorios de nuestros habitantes. Por otro lado, el otro tipo de modelo, el que llamamos modelo liberal o gendarme, ha dejado actuar a la población guiados por no dejar caer su sistema económico, su economía y sus mercados, y en este sentido no se ha visto tan vulnerados los derechos de los habitantes
corriendo el riesgo, sí, de que el sistema de salud de esos estados llegue a un nivel casi de colapso o directamente de colapso total. En este sentido, por citar algunos ejemplos, tenemos en Estados Unidos, de Norteamérica y en Brasil, gobiernos que han sido encorsetados, encasillados o enrolados en este modelo más liberal de permitir que los mercados sigan circulando y consecuentemente no han protegido de una manera más eficaz o más directa la salud de sus habitantes. Tenemos, por citar dos ejemplos, la ciudad de Nueva York, quizá la ciudad más cosmopolita del planeta, con récords de contagio del coronavirus, COVID-19, en el caso de los Estados Unidos, y por otro lado, en la República Federativa del Brasil, hemos visto a su presidente poco menos que desafiar la enfermedad saliendo a la calle sin ningún tipo de protección o de recaudo. Bueno, esto por un lado. Por el otro tenemos otros estados que sí se han visto enrolados o se han guiado por proteger la salud de sus habitantes, recortando sus derechos y ampliando el poder de policía estatal. Este es el caso de nuestro país. Se presenta aquí un caso extraño. El presidente de la Nación ha dictado, en razón de la necesidad y urgencia del caso de la pandemia, diversos DNU, decretos de necesidad y urgencia. El primero ha dispuesto el aislamiento social preventivo y obligatorio. En los sucesivos los ha prorrogado este aislamiento con algunas otras medidas. Es decir, que se gobierna por una herramienta constitucional desde 1994, pero luego requiere un procedimiento especial en el Congreso de la Nación. En este sentido, el Congreso de la Nación ha pedido, como dato de color, o histórico si se quiere, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación una acción declarativa para que el máximo tribunal de nuestro país se expida en razón de si el órgano legislativo puede sesionar de manera remota, a distancia, no presencial como prevé su reglamento. Se presenta un caso, como dije, extraño. Un órgano constitucional, el Congreso de la Nación, no puede ejercer sus funciones constitucionales, legislar, su principal función constitucional, legislar, por haber dictado su reglamento conforme dicta la Constitución y pide a otro órgano constitucional, el Poder Judicial, que se expida al respecto. Caso extraño, si los hay en Argentina, la Corte se ha expedido rechazando esta solicitud del Senado de la Nación en cabeza de su presidenta, pero en obiter dicta ha hablado al respecto y ha dado luz verde a la solicitud. Bien, entonces hemos dicho que distintos países, en razón de su margen de apreciación nacional y en virtud de su soberanía y conforme a su principio de derechos públicos, han adoptado distintas medidas y han sido, si se me permite, han optado por ir para un lado de estados liberales o para el otro estado proteccionista, interventor, viendo ampliado su poder de policía. Quisiera ir un poco más allá en esta pequeña reseña y hablar de lo que sucede dentro de nuestro país. No ya del margen de apreciación nacional, visto desde los distintos estados soberanos hacia normas o recomendaciones internacionales, sino hablar del margen de apreciación provincial, concebido este último como esa discrecionalidad que tienen las provincias, los estados provinciales y Ciudad Autónoma de Buenos Aires respecto de normas que ha dictado el Estado central, el Estado federal, el Estado argentino. En este sentido, la Corte ya lo ha dicho y ha mencionado este margen de apreciación provincial en un voto de uno de sus ministros, en el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores, conocido como Fontevecchia, y aquí tenemos presente
también la Corte ha mencionado esto en un caso de Salta, de educación religiosa. Y aquí tenemos presente que 24 distritos, 23 provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires en nuestro país, apoyados en el federalismo, pueden adoptar distintas medidas dentro de un margen que les permite estas normas dictadas por el Estado central, en este caso por decreto de necesidad y urgencia. Así vemos cómo algunas provincias se vuelven un poco más laxas o un poco más permisivas a actividades de sus habitantes, no recortando tanto sus derechos, y empiezan a permitir salidas de esparcimientos con limitaciones, por supuesto, dentro de algún rango horario, de determinada cantidad de minutos o de distancia del domicilio. Vemos a otras provincias como se vuelven más duras e intentan con bastante rareza limitar aún más los derechos, como intentar cerrar fronteras entre provincias a otras. Esto está muy discutido en términos de constitucionalidad de esta medida. Entendemos que no hay fronteras entre provincias, entonces esto podría, si efectivamente sucede o sucediera, disponerse una inconstitucionalidad de este tipo de medidas. Pero bueno, vemos en nuestro país cómo distintas provincias, distintos distritos y Ciudad Autónoma de Buenos Aires adoptan medidas más o menos permisivas o amplían su poder de policía interno respecto de medidas dispuestas por el gobierno central, en este caso, repetimos, por DNU. Una de estas medidas que vale la pena recordar es lo dispuesto por el jefe de gobierno porteño respecto de la autorización para salir de mayores de 70 años, de salir de sus domicilios, que ha sido judicializada esta medida y ha sido declarada inconstitucional por la justicia porteña. En este sentido, tenemos entonces un marco de ámbito de apreciación nacional respecto de lo internacional, un marco de ámbito de apreciación provincial respecto de lo nacional, y si quisiéramos complicarlo un poquito más, antes de extenderme demasiado en el tiempo, podríamos hablar también de un marco de apreciación local o municipal, visto desde los municipios hacia los gobiernos provinciales y nacional. Esto siempre enmarcado dentro de la Constitución, que prevé expresamente a partir de 1994 la autonomía municipal, y vemos en nuestro país que existen municipios muy distintos entre sí, municipios pequeños, con pocos habitantes, que se distancian de otros también pequeños con pocos habitantes, o municipios muy grandes pegados a otros municipios grandes con grandes aglomeraciones entre medio, y con realidades muy disímiles. Entonces, en el marco de la autonomía municipal, también los gobiernos provinciales podrían dictar normas de protección, ampliando su poder de policía, y el gran ejemplo aquí es el uso obligatorio de tapabocas o barbijos, en donde algunos gobiernos locales o municipales lo han dispuesto obligatoriamente para toda la vida social, o salir a espacios públicos, o para determinadas, por ejemplo, en transporte público de pasajeros. Lo importante aquí, y para finalizar, es que todas estas medidas y estos tres niveles de ámbitos de apreciación, nacional, provincial y municipal o local, deben hacerse de acuerdo a la normativa vigente y siempre dentro de la Constitución Nacional, y es ahí en donde se encuentran todas las soluciones a la vida normal de nuestro país, del mundo y en especial en épocas de emergencia, porque fuera de la Constitución nada y dentro de la Constitución todo. Muchísimas gracias.